Ahí ya está grabando. Bien. Bueno, habría que ver la velocidad con la que trabaja el chipset del 450 y qué velocidad va a tener en el hypertransport. No aparece acá en las especificaciones, tendríamos que seguir buscando, pero la idea es que si yo voy a tener un procesador que funcionaba a 3 GHz y con overclocking se iba a 3,7, tendría que buscar alguna placa que, digamos, soporte esa velocidad o que sea coherente o que sea equilibrada con esa velocidad. ¿Sí? No aparece directamente el dato de la velocidad del hypertransport, habría que buscar en la documentación de el 450 o el 320. Yo recién busqué acá, a ver si nos aparece eh, más como característica técnica. Bueno, miren, acá aparece. No sé si será tan cierto o no, porque es una página que no es oficial, pero estamos con una velocidad de 2933 y nosotros originalmente le íbamos a poner un procesador de 3000 MHz, que son los 3 GHz que mencionaba. ¿Sí? Charlie, profe, Sí. ¿está Ah, no. compartiendo pantalla? Ah, sí, estoy compartiendo pantalla. Bueno, esperen un segundo. Ahí sí. Gracias por avisarme. Esto está guardado acá. Miren, yo lo que les decía es que esta página por ahí no es oficial, ¿sí? Pero ya nos está tirando una velocidad máxima que podría llegar a tener el 450. Entonces, eh, si yo busco lo mismo, pero en 320, lo que voy a verificar es que la velocidad del hypertransport debería ser menor a 2900. Eh, a ver si lo podemos ubicar de la misma página, no nos aparece. Eh, acá nos está tirando velocidad de memoria, no nos tira velocidad de hypertransport. Pero, digamos, son cuestiones que yo tendría que analizar un poco. A ver, en la práctica real o en la vida real, es como que, digamos, uno ya sabe que el 320 es de gama baja y lo puede ver también por el precio, y uno sabe que el 450 se ajusta mejor a esas cuestiones y también muchas veces tiene que ver con el precio. Por- porque es A320. Bueno, Eh, bueno, nos tira lo mismo, ¿sí? Lo entramos recién, nos tira la velocidad máxima no del chipset, sino las frecuencias de memoria con las que va a trabajar. Pero lo que les digo, digamos, cuando yo voy a elegir una placa madre, tengo que tener en cuenta que sea coherente la velocidad que se va a transferir por FCB en el caso de Intel, por Hypertransport en el caso de AMD, con la velocidad del procesador. ¿Sí? Eso, digamos, como que tengo que tenerlo en cuenta. ¿Podemos quedarnos con eso hasta ahora? Así podemos avanzar. Sí, sí. Genial. Bueno, otra cuestión más que hoy día casi no se clasificaría. eh, Digo que casi no se clasificaría porque hoy día todos los procesadores ya son de 64 bits. ¿Sí? Yo no tengo ya procesadores que trabajen con 32 bits únicamente. Obviamente ahí existe el término de retrocompatibilidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo tengo un procesador de 64 bits, puedo ponerle un sistema operativo de 32 bits casi sin problema, sobre todo en los procesadores de entrada de gama. ¿Sí? Lo puedo trabajar sin ningún tipo de problema. Eh, Nosotros en algún momento habíamos hablado con respecto a los sistemas operativos, o sea, hay sistemas operativos de 64 bits y de 32 bits, y tengo aplicaciones que corren en 62 bits y en 64 bits. ¿Cuál es la diferencia básica que voy a tener? Que si yo me tengo que tomar un plato de sopa con una cuchara chiquita, voy a tener que hacer más veces el movimiento de comer la sopa con una cuchara chiquita.
Si yo tengo una cuchara que es el doble de grande, voy a hacer exactamente la mitad de movimientos para comer la misma cantidad de sopas. Eso se llama clock o ciclo de reloj, es decir, cada vez que el procesador ejecuta una instrucción, se denomina clock. Cuando yo estoy hablando de velocidades de 3000 MHz o de 3 GHz, quiere decir que estoy haciendo como 3000 cosas por segundo, digamos, en esa velocidad o frecuencia de reloj. Más o menos, un poco más compleja la explicación, pero digo, mientras mayor velocidad de frecuencia tengo, más cosas voy a poder hacer. Y si cada vez que hago una pasada de frecuencia muevo 32 bits de datos, y si hago lo mismo, pero en la misma pasada empujo el doble, ¿sí? Es decir, que paso 64 bits, siempre los procesos van a ser mucho más rápidos. A eso apunta. Hoy en día no hay ningún procesador que venga de 32 bits. Eh, Hablando de máquinas de escritorio, ¿no? O sea, todo lo que tengan que ver con los nuevos procesadores, todos vienen de 64 bits con retrocompatibilidad para 32. Bien. Bueno, lo que sabemos siempre es que la CPU, digamos, es como el componente principal que vamos a tener. Si vamos a hacer algún overclocking o alguna modificación o lo que sea, tener en cuenta la temperatura, ¿sí? Que con la que vamos a trabajar. Y lo que les decía, ¿no? Cuando, digamos, se coloque, digamos, alguna modificación de software, hay que tener en cuenta justamente qué disipador o qué sistema de refrigeración le podemos llegar a colocar. Bien. ¿Qué pasa con respecto a la memoria RAM? Nosotros vimos en lo que son las computadoras de escritorio 4 generaciones, mencionamos, de RAM. ¿Cuáles eran las 4 generaciones de RAM que trabajamos? DDR, DDR hasta DDR4, ¿o no? Exactamente, de DDR hasta DDR4. Esas fueron las 4 generaciones de memoria que trabajamos. Después, respecto a la detección y corrección de errores, habíamos visto 3 tipos de memoria. ¿Se acuerdan cuáles eran? Una creo que era CCE, puede SC ser. Ah, Claro, ese. la SC era de detección y corrección de errores. Después teníamos era la tercera opción, digamos. era la tercera opción. Después teníamos las memorias que simplemente detectaban, que se denominaban memorias con paridad. Las memorias con paridad lo que hacen es detectar justamente algún error, pero no lo corrigen. Y, Estaba la sin paridad. y tenemos las memorias también sin paridad. Digamos, ese es otro factor que podemos llegar a tener en cuenta. La sin paridad no detectaba errores No, directamente. no detectaba errores, ¿sí? Es más rápido porque, digamos, pasa todo, pero lo que va a hacer es que no va a detectar errores. Eh, bueno, acá lo que dice el documento dice que cuando hay una aplicación que se bloquea o la PC muestra mensajes de error frecuentemente, es posible que necesite una nueva RAM. ¿Por qué será esto? ¿Por qué afirma esto el documento de acuerdo a lo que vimos? No escuché, profe. El documento dice que cuando hay una aplicación que se bloquea, por ejemplo el Photoshop se me bloquea, ¿no? Se queda tildado, o me tira carteles de error frecuentemente, es posible que necesite una nueva RAM, ¿sí? Eh, no siempre va a ser así, o sea, no siempre es así que ante algún cartel de error o ante una lentitud en la RAM, pero vamos a suponer que esto es cierto. ¿Por qué lo está afirmando? Porque recuerden que todas las instrucciones que va haciendo la computadora, o sea, cualquier cosa que va haciendo, abriendo un programa, ejecutando algo, haciendo play a algo, mandando a imprimir, además de ejecutar la instrucción, de interpretar y ejecutar la instrucción, ¿dónde lo va dejando guardado el proceso? La RAM, En la RAM, siempre lo va dejando guardado en la RAM. Entonces, si necesita leer algo nuevamente de ahí, de ese lugar, y la RAM no está bien, puede generar este tipo de errores. Vuelvo a decir, no siempre, no digo, si alguien lo llama y dice, che, tengo una máquina que me tira un cartel de error. Ah, no, dijo el profe que es la RAM. Cambias la RAM y ya está. No siempre va a ser así, ¿sí? Muchas veces uno va a cambiar la RAM y el problema viene por otro lado. O sistema operativo o el procesador, digamos, puede venir por otro lugar.
No siempre es exactamente lo mismo. Tenemos que tener en cuenta de que la memoria, como el concepto lo dice, lo que va a hacer es almacenar datos. Entonces tenemos que tener en cuenta la capacidad de la memoria que vamos a elegir para algún reemplazo. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta además de la capacidad? Que lo mencionamos recién. La generación, es decir, que si yo voy a reemplazar una memoria DDR3, no lo puedo reemplazar por una memoria DDR4 por más de que sea mejor o que sea más nueva. ¿Por qué no podría hacer eso? Porque no va a La encontrar. compatibilidad. Castrar, ¿sí? El factor de forma va a ser distinto, una tiene 240 pines, la otra tiene 288, funciona a distinto voltaje, la muesca o la ranura está en distinto lugar, no encastra directamente. ¿Y qué otro factor tendría que tener en cuenta además de la capacidad, la generación de DDR3 o DDR4 al elegir otra memoria de reemplazo? La velocidad puede ser. Exactamente, la velocidad que se medía en megahertz. Es decir, que si yo tengo una memoria que es de, no sé, 1600 megahertz y traigo otra de 1333, va a funcionar, pero yo tengo que saber que la velocidad de lectura y escritura va a ser un poco más lenta. ¿Está bien? Claro. Bueno. Bueno, acá, y otra cosa, obviamente, a tener en cuenta con respecto al factor de forma, que no es lo mismo una memoria de una máquina de escritorio que una memoria de una notebook. ¿Se acuerdan cómo llaman las memorias de notebook? Que eran más chiquitas. Se me fue el nombre. Está bien, sí, no hay problema. SODIMM, profe. Exactamente, las memorias SODIMM. Las memorias SODIMM tienen factor de forma más chiquitito, también respecto a las velocidades, también respecto a las generaciones, pero obviamente que si yo voy a cambiar una memoria de notebook, no le puedo poner una memoria de PC desktop y viceversa. Eso va a tener en cuenta. Eh, Cuestiones a visualizar también, dice, la memoria también puede categorizarse como almacenada en buffer o no almacenada en buffer. La memoria no almacenada en buffer es la memoria normal para los equipos. El equipo lee los datos directamente de los bancos de memoria, lo que la convierte en una memoria más rápida que la memoria almacenada en buffer. Sin embargo, existe un límite para la cantidad de RAM que se puede instalar. Esto es lo que vamos a utilizar generalmente en las máquinas que vamos a trabajar nosotros. La memoria almacenada en buffer es una memoria especializada para servidores y estaciones de trabajo de alto nivel que utilizan grandes cantidades de RAM. Estos chips de memoria tienen un chip de control incorporado en el módulo. El chip de control ayuda al controlador de memoria en la administración de grandes cantidades de RAM. Evita almacenar en buffer la RAM para un equipo de juegos y para una estación de trabajo promedio, ya que el chip de controlador adicional reduce la velocidad de la memoria RAM. ¿Sí? Nosotros vamos a estar trabajando siempre o casi siempre con la primera de las opciones con respecto a memorias. Bien. Bueno, la idea de acá, digamos, vamos a terminar todos los temas y vamos a ensamblar una máquina nueva. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es justamente ensamblar un equipo nuevo desde cero. Vamos a montar la placa, el procesador, la memoria, vamos a montar todo y vamos a ir teniendo en cuenta un poco todas estas cuestiones. ¿Sí? Entonces, hasta acá incorporamos todo lo que tiene que ver con la selección de microprocesadores y también incorporamos con lo que tiene que ver con la selección de memorias RAM en el caso que haya que hacer una ampliación o un reemplazo. Cuestiones básicas a tener en cuenta. Respecto al contenido, ¿hay alguna duda o consulta que haya quedado pendiente? Yo le iba a preguntar cómo hace usted para medir todo exacto, digamos, para armar una PC y que todo encastre en el gabinete. Yo no mido todo exacto, en realidad, Nahuel. Y otra cuestión en la realidad que muchas veces pasa es la disponibilidad de stock que pueda llegar a haber. Uno o sea,
Cuando vos te referís a todo exacto, ¿a qué estás haciendo referencia exactamente? O sea, no quise decir todo exacto, sino que entre en el gabinete. O sea, tener Bueno, una idea del tamaño de las piezas, digamos, tamaño de los bueno, componentes. a ver, siempre, siempre, siempre todo eso es con información. Digamos, uno siempre busca información. Lo que pasa es que la información la vas buscando de acuerdo a dónde vayas a armar vos. ¿Qué es lo que quiero decir? Sup- lo primero que uno tiene que definir es qué tipo de equipo va a trabajar. Vieron que en los apuntes anteriores hablaba acerca de lo que serían equipos ligeros e equipos pesados. El equipo ligero era un equipo orientado digamos, a cuestiones de oficina, a cuestiones más básicas, y los equipos pesados a lo que podía llegar a ser el segmento de juegos, el segmento de edición, el segmento de programas de CAD que permiten renderizar o hacer, eh, digamos, cuestiones gráficas. Entonces yo a partir de eso puedo empezar a ver qué es lo que, o sea, por dónde puedo llegar a ir o por dónde puedo llegar a encarar algunas cuestiones. No sé, suponete, a ver, no se me ocurre qué ejemplo dar. A ver, no sé, vamos a buscar una PC en Carrefour. ¿Sí? Bueno, esto me gusta. Eh, una PC gaming en Carrefour. A ver si aparece algo de eso. Bah, no nos aparece nada. Una armada sale re cara, ¿no, profe? Bueno, no nos aparece directamente ahí. Pero lo que yo digo es, muchas veces sucede cuando nosotros vamos a armar una computadora de juegos, ¿sí? Supónganse que vamos a armar una computadora de juegos. Mucha gente lo primero que hace es mirar el gabinete, ¿sí? Este gabinete es un C200, por ejemplo. Eh, no sé, bueno, que no sea de gigabytes. Sí, fíjense, este es un gabinete, un C200 de gigabytes. Yo ya sé que este gabinete es un gabinete que le podría poner varias cuestiones porque es un gabinete grande, tiene buena ventilación, ¿sí? O sea, yo ya acá ya puedo empezar a tener algunas cuestiones y puedo ver especificaciones. Por experiencia, lo que yo ya sé es que no voy a poder colocar un sistema de agua muy grande, ¿sí? Un sistema de water cooling de los más grandes, no voy a poder colocarlo. Y una fuente que no sea estándar, tampoco voy a poder conectarlo. Pero fíjate que el gabinete ya me da las especificaciones que soporta. ¿Qué mother le podría llegar a poner? Un mini TX, un micro ATX y un ATX. Entonces ahí yo ya estoy como liviano de que le podría poner cualquier placa madre. Si yo me voy a las especificaciones que vimos hace un rato, de un 450, si miro el factor de forma, este del 450 va a ser un ATX. En algún lugar lo tendría que decir. Bueno, acá el conector ATX, pero dimensiones acá, formato ATX. Entonces, ahí yo ya sé que entra, que funciona. ¿Está bien? Ahora, mirá lo que pasaría si yo lo pensara distinto. Por ejemplo, si buscara eh, vamos a poner gabinete micro ITX. ¿Sí? Imagínate, a ver si buscamos alguno acá. Bueno, este ya viene como armado. Em, bueno, pero imagínate un gabinete más chiquito, donde no encastre el tamaño o sea, donde no encastre el tamaño del mother, ¿sí? Pues fíjate las diferencias que nosotros tenemos acá, ¿sí?
O sea, el Mini TX es totalmente chiquito, entonces yo lo podría poner en un gabinete muy pequeño. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, este se me ocurre, o que no sea estándar. Entonces ahí yo ya empiezo a tener un problema de diseño. Y otra cosa que puede llegar a pasar es que si yo le coloco, no sé, un gabinete, un Kelix, por ejemplo, que es un gabinete genérico, fíjense que este gabinete en factor de forma le va a funcionar perfectamente, es decir, porque va a encastrar, ¿sí? Es decir, que va a encastrar. Pero este gabinete ya viene con una fuente genérica, ¿sí? Lo cual si voy a armar una máquina de mayor gama no me sirve. Y si yo quiero una máquina gamer para que sea más vistosa, para que tenga mayor flujo de aire, tampoco me va a servir. Estos son los chiquititos que yo les decía, ¿ven? Estos gabinetes son gabinetes slim, que son chiquititos, entonces yo no puedo poner una máquina de alta performance en ese gabinete. Eso es por ahí lo que yo tengo que empezar a visualizar. Después, la mayoría de las veces es sentido común. O sea, la mayoría de las veces es sentido común. No, no hay otro secreto. No sé si respondo con eso, Nahuel. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Lo mismo con la memoria, es decir, si yo voy a armar una máquina de, como decía, un cliente ligero, o sea, de baja performance, por ahí con 4 GB ando más que bien. O sea, no necesito ponerle 16 o 32 GB porque no tiene sentido. Y más si armé con un procesador Sempron o con un procesador Celeron. Es decir, digamos, en eso puedo equilibrar bastante. Y tener en cuenta de que los mothers tienen también una capacidad máxima de memoria. ¿Sí? Si yo vuelvo digamos, al 320 que habíamos mencionado primero, soporta hasta 64 GB. Bueno, soporta bastante por ser un 320, es un lindo mother, este igual. Y el 450, si me voy a la cantidad de memoria que soporta, fíjense que soporta hasta 128 GB, es decir, que soporta exactamente el doble que el 320. ¿Sí? Esas son cuestiones a tener en cuenta. Entonces, dijimos que esto soportaba procesadores Ryzen de segunda generación y tercera generación. Ahora, si yo me voy a armar un Ryzen 7 y le quiero poner una cantidad gigantesca de memoria, por ahí el Mother A320 no es el más adecuado de todos. Eso sí se nota cuando lo pensamos, Sí, sí, por más que no sepamos, no sabemos toda la gama que usa MSI o todo, o sea, digamos, todo lo que va a utilizar, pero eh, más o menos la idea es la misma, ¿no? igual es una bestialidad ponerle 64 GB de RAM. Según para qué lo usemos. Hay gente que por ahí no, que lo usa a menudo. Sí, eso, eh, digamos, es muy variable. Por eso digo, eso es muy variable y muy, muy personal. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, algo más así que haya quedado pendiente. No, profe, por mi parte no. Mm, Perfecto. Bueno, lo que vamos a trabajar el miércoles es con todo lo que tenga que ver con las unidades de almacenamiento, ya sea de disco duro y de unidades ópticas, también con lo que sería la instalación. Y si llegamos con las tarjetas adaptadoras que también trabajamos en la unidad 1, ¿sí? Las tarjetas de expansión. Una tarjeta de expansión de sonido, una tarjeta de expansión LAN. Con todo eso vamos a trabajar también, ¿sí? Así que bueno, Listo, profe, buenísimo. los espero el miércoles y detengo la grabación.